Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud, como siempre con especialistas de lujo, amigos de muchísimos años. La única que se incorpora hoy es la licenciada Fernanda López y estoy segura que ya va a formar parte de nuestro staff. Con el doctor, ¿qué les puedo decir? Héctor Julián, nos conocemos desde hace 30 años, éramos los dos muy niños, salíamos del jardín de infantes. Y con el señor, doctor Mariano Favaloro, 19 años. Así que, bueno, es toda una vida y realmente con un mismo objetivo, llegar al hombre sano para que éste no se enferme. Les cuento los que nos visitan en el día de hoy. Estamos como siempre con el doctor Mariano Favaloro, que va a hablar de esto que los argentinos estamos acostumbrados, pero estamos preparados: el estrés. También nos visita la licenciada Fernanda López, que es terapista ocupacional, especialista en neuropsicología del Hospital Posadas, y va a hablar acerca de cómo se puede mejorar el cerebro a través de una buena calidad de vida. Eso nos lo va a explicar ella. Y también está invitado el doctor Tomás Gripo, oftalmólogo, que lo estamos esperando, que todavía no llegó, del Hospital Alemán. Y con él vamos a hablar de operación de glaucoma. Y con el doctor Héctor Julián, cirujano plástico, reconstrucción mamaria, por ejemplo, a través de un cáncer de mama. ¿Qué se puede hacer? Sé que hay novedades. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. Contanos. Estrés. Bueno, vamos a dar una definición de estrés, porque viene desde hace mucho tiempo y viene del latín, del griego, que significa apretar, y la acepción inglesa, que es estrés, significa también fatiga, más que apretar, fatiga, y se utiliza en ese caso, por ejemplo, también para fatiga de materiales, en el caso de los anglosajones. Pero entonces, estrés es una situación especial a la que está sometida a todos los seres vivos, en especial, obviamente, y sobre todo los mamíferos tienen una respuesta muy parecida, y una respuesta hormonal muy parecida y unas consecuencias también semejantes. En la década del 30, el doctor Hans Selye, alemán, habló de este síndrome, porque vio que el padre, que era cirujano, había una situación bastante común en los pacientes que tenía el padre, donde había preocupación, decaimiento, un estado de sufrimiento. Entonces él lo llamó, empezó a llamarlo estrés, y de ahí empezó a estudiarlo, y fue uno de los que más aportes hizo en su comienzo para
definición y la aplicación de este término al ser humano y al estudio del estrés. ¿Qué pasa cuando tenemos estrés? En el cuerpo humano aumenta la actividad, lo que se llama simpática, porque hay una actividad simpática que es la de la defensa principalmente, y la parasimpática que generalmente está relacionada con el goce. Entonces la actividad simpática lo que hace es, vulgarmente nosotros en medicina llamamos estrujar las suprarrenales, o sea, apretar las suprarrenales, porque se liberan todas las hormonas suprarrenales en gran cantidad, que son principalmente las hormonas del estrés, que son el cortisol, mineralocorticoides, etcétera, etcétera, y hormonas entonces que producen una respuesta de alarma, vasoconstricción, son una respuesta defensiva a una anoxia, a un ataque hacia el cuerpo humano o hacia la mente humana. Y justamente hay en ese sentido dos causas principales, las psicológicas y las ambientales o físicas. Tanto una como la otra, en su gran variedad de expresiones de causas, provocan la misma respuesta hormonal y la misma respuesta de defensa del organismo humano. El problema del estrés es que puede ser circunstancial y breve, cuando hay un ataque, una situación de debilidad, etcétera, etcétera, circunstancial. Violencia, claro, o antes, ¿no es cierto? Claro, o un ataque físico. Eso es una cosa. Y después puede prolongarse en el tiempo, donde ahí hay también factores físicos o factores psicológicos, y en ese caso empieza a tener consecuencias muy importantes en el cuerpo y el comportamiento del ser humano. De hecho, por ejemplo, la persistencia de la vasoconstricción sostenida, o sea, el cierre de los vasos como mecanismo de defensa y el tener grandes cantidades de adrenalina circulantes, produce un efecto muy deleterio en la pared de los vasos, porque pierden un mecanismo de defensa que es el endotelio, que es el que defiende la capa más interna de los vasos, hace que el vaso sea más vulnerable y se aceleran todos los procedimientos de comienzo de la placa arteriosclerótica y de la rápida progresión justamente de la arteriosclerosis. Y además, otro mecanismo endocrino que aparece es la hipercoagulabilidad sanguínea, y entonces también tenemos los casos muy típicos, por lo menos para los médicos, cuando hay un estrés y un estrés prolongado, y yo ya acá lo he presentado varias veces en este programa, en el año 2001-2002, cuando hubo el gran problema, la depresión económica acá en la Argentina. Similar a lo que estamos pasando de otra manera. Similar ahora a lo que estamos pasando de otra manera, pero para el cuerpo humano me parece que es bastante similar, porque los economistas dicen, no, esto no es 2001-2002 desde el punto de vista económico. Exacto. Desde el punto de vista humano estamos en la misma situación humana. La gente está padeciendo lo mismo que en el 2001-2002, y desde el punto de vista de números con respecto a la población estamos peor, porque hay más desocupación prácticamente, y económicamente la gente está igual o peor que en el 2001-2002. Y entonces esto ese dicho estado... por un analista digamos económico es diferente, pero para sí, nuestro organismo para los números no reconoce. Claro. Exacto, que Nosotros, es lo que nos interesa a nosotros. Claro, el cuerpo Bien. humano no diferencia números, diferencia Exacto. las consecuencias que hay sobre el cuerpo humano. Entonces, esa hipercoagulabilidad que hace que, además de todo el ataque que expliqué en los vasos, se produzcan más trombos dentro de los vasos. Más trombos dentro de los vasos significa más infartos, tanto cerebrales como cardíacos. Y entonces ahí tenemos la gran aumento de los eventos cardiovasculares que aparecen en estas situaciones. Explicado todo esto, el tratamiento es
por supuesto, eliminar la causa. Sobre todo, a lo mejor es más fácil de eliminar en los casos circunstanciales o de ataques circunstanciales. Y es más difícil en los casos de estrés así ambiental o psicológico, o acoso, o estrés postraumáticos graves, etcétera, etcétera. Ahí sí se necesita con más énfasis el tratamiento psicológico para empezar a superar, y el apoyo de la medicina también para corregir las desviaciones fisiológicas que se han producido. Más que claro, Mariano. Y el último efecto que quería mencionar adelante. es el inmunitario. Bajan muchísimo las defensas porque se altera toda la función de los glóbulos blancos, y el glóbulo blanco principal de la defensa baja mucho su contenido en sanguíneo y sus funciones también, y entonces tenemos más enfermedades. Exactamente, no puedo decir a cuidarnos, porque realmente tendríamos que estar todos bajo tratamiento psicológico, y ya algunos en psiquiátrico, lo que pueden los de afuera y lo que el cerebro no puede hacer. Vamos a ese corte tan pedido. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con la licenciada Fernanda López, que ya la presenté, y realmente es como un pie bastante importante el que te acaba de dar Mariano Favaloro, ¿no es cierto? Bien, ¿qué nos podés decir con respecto a tu tema, no? ¿Podemos entrenar al cerebro para una mejor calidad de vida? Totalmente. El cerebro tiene la ventaja que es plástico, ¿sí? Tiene una plasticidad que no tiene otro órgano del cuerpo. Lo que uno va haciendo es siempre ejercitar ese cerebro en base a intereses y gustos personales, ¿no? Nosotros vivimos en Argentina, que es un país donde uno vive en un estrés constante, por eso el argentino sobrevive en cualquier parte del mundo, y uno tiene que también saber controlar ese estrés a la hora de estimular el cerebro, ¿sí? Uno lo que genera en el paciente o la persona que concurre a una consulta es brindarle justamente, primero detectar si hay factores de ansiedad, de estrés o de depresión para trabajar, porque eso afecta sobre nuestro cerebro, sobre nuestro rendimiento, y después armar estrategias o brindar consejos, porque no siempre hay que hacer tratamiento de estimulación, sino que uno puede brindar consejos de estimulación para tener un cerebro activo, ágil y rápido. Uh-huh. Yo algunas veces, escucho decir a algunas personas, si descubren la P entre tantas O que nos mandan por WhatsApp, sí. Eso previene el Alzheimer, ¿eso es cierto? A ver, hacer ese ejercicio solo no previene el Alzheimer. Lo que previene el Alzheimer, una de las cosas que puede prevenir, porque en realidad todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son factores por los cuales uno tiene Alzheimer, ¿sí? Más allá de las acumulaciones de beta-amiloide en el cerebro y atrofia que puede aparecer, es ejercitar el cerebro, es mantenerse activo, ¿sí? Lo que uno recomienda siempre es tener una actividad. Obviamente uno cuando está en actividad laboral siempre tiene una actividad, el tema es cuando uno deja la actividad laboral. Lo sano sería tener siempre un hobby. Entonces, cuando uno va dejando actividad laboral, ese hobby va tomando un lugar más principal en la vida cotidiana y uno puede hacer actividades de estimulación. Pero lo principal es usar el cerebro, estudiar algo dentro de que a uno le guste, tratar de no imitar lo que hace el otro, porque ese es el otro, hace algo que a uno no le gusta. Hoy antes estábamos hablando, por ejemplo, que el doctor hace sudokus, que es uno de los mejores ejercicios para funciones ejecutivas, siempre y cuando a uno le guste.
¿sí? Y siempre tiene que haber un pequeño desafío en el ejercicio. Cuando yo lo hago ya de memoria, ya tengo que o complejizarlo o buscar uno similar. Recién les estaba contando que encontré en la puerta de la radio al doctor Facundo Manes y ya bueno que tengo un micrófono maravilloso, ¿no es cierto? Poder tener para expresarse, para pedir, para ayudar. Lo invité para el 18, y anoten por favor, 18 de diciembre, 18 de septiembre, nuestra Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar cumple el primer añito de vida. Ya hace 2 años que venimos trabajando, un grupo de mujeres valientes junto a un grupo de 20 profesionales de la salud, en el que se incluye el doctor Mariano Favaloro, para que la gente tenga mejor calidad de vida o no muera de fiebre mediterránea familiar, como murió más del 50% de mi familia. Mi padre el mayor con 56 años. Yo tuve la gran suerte, y ¿por qué te estoy contando del doctor Manes y estoy contando a la audiencia? Yo hablé con el doctor y dije, ¿cómo? Yo, bueno, está bien, tengo mi cerebro ágil, soy periodista científica, trabajo desde hace 30 años dedicada las 24 horas del día, porque las 24 horas del día es mi profesión. ¿Cómo es que yo una mañana me levanté y dije brucelosis? Y dije, sí, tienen razón, estoy estresada, ¿no es cierto? Y fui derechito a donde vamos todo, a Google, y al cuarto renglón decía no confundir con fiebre mediterránea familiar. Porque mi cerebro guardó durante toda mi vida prácticamente la palabra brucelosis. Una vez le dijeron a mi padre como un subdiagnóstico, y eso me quedó grabado y no lo tenía a nivel consciente, sí a nivel subconsciente. Esto me lo explicó Manes. Entonces les quiero contar precisamente que los invito el día 18 de septiembre en la AMA, Avenida Santa Fe 1171, para escuchar a un grupo de 12 profesionales hablando de fiebre mediterránea familiar, porque se cree que en Argentina no hay, pero realmente en Argentina hay y se mueren sin tratamiento. Bien, dicho esto, ¿por qué hablo de Manes? Porque Manes a menudo dice que recordame lo último que vos dijiste. ¿Sobre cuál de todas las cosas? ¿Sobre estimular el cerebro? Sobre la estimulación del cerebro. Muy bien. Él dice, todo tipo de juego que uno aplique, por ejemplo, descubrir el error, etcétera, etcétera, eso no va a prevenir una enfermedad nunca, sino que uno va a ser campeón de ese juego. Y eso me quedó grabado. Sí, a ver, en realidad solo no ayuda. Incorporarlo a la rutina con otras actividades sí, ahí está la diferencia. Si no, muchos piensan que no, yo me compro el librito de sopa de letra y con eso ya prevengo. No. Exacto. ¿Sí? Incluye una buena alimentación, un buen dormir, porque cuando uno duerme el cerebro no se apaga, ni el cerebro ni la audición, entonces el cerebro procesa toda la información del día, graba lo que sirve, descarta lo que no, entonces también implica el dormir, el hacer ejercicio, ¿sí? Caminar 30 minutos por día también es bueno para el cerebro, o sea, estimular el cerebro es mucho más allá de hacer un ejercicio, es una forma de vida, de hábitos saludables. También la lectura. Sí. O sea, hay gente que no lee, hay gente que lee con los WhatsApp. Pasa que la lectura es un hábito, ¿sí? Yo he tenido la suerte de tener una persona en el secundario que me prestaba sus libros para leer, ¿sí? De la misma manera que compañeras mías hoy en día no les gusta leer, entonces tiene que ver con el interés. El poder leer hace que uno tenga mucha más imaginación, y la imaginación es una de las bases que uno tiene en la memoria. El que no le gusta leer puede hacer otras actividades o cuentos cortos, tal vez si no puede leer un libro, o también el tema de ver una película o de ver series de televisión, donde para saber lo que pasa hoy tengo que recordar lo que pasa ayer. ¿Sí? Hay un montón de técnicas, pero siempre tiene que ser basado en la persona. Antiguamente, ¿no es cierto? Yo soy del siglo pasado, no de principio, pero realmente como pasan las cosas tan aligeradas, me siento como que del principio del siglo pasado, ¿no? Donde la abuelita leía los cuentos.
Y yo me acuerdo que yo se los leía a mis hijos, y mis hijos son grandes lectores. ¿Sí? Entonces, pienso que como uno se forma en el hogar, después no quiere decir que en este momento no estén con la tecnología, pero siempre tienen un libro. Es que tiene que ver las dos cosas. La tecnología te ayuda y también te limita. Porque ahora, si yo pregunto acá si todos sabemos los números de teléfono de toda la gente cercana, la mayoría no. No. Y antes sí. Totalmente. Porque antes uno tenía que marcar, y voy a también mostrar mis años, uno... Exactamente. Antes del digital. Entonces uno aprendía a repetición. Hoy uno no aprende los números porque solamente los graba en el teléfono y busca el nombre. Entonces, como te ayudan algunas cosas, te perjudican otras. Exacto. López, por ejemplo, ahora que entramos en la tecnología, vos ves una familia o vas a una casa y te dicen, ¿me perdonás? Que tengo que contestar algo. El otro, como está con el aparatito en la mano, el celular, contesta también. Y llegan a estar el 50% de los comensales haciendo lo mismo. Sí, solo sin compañía. Eso es una falta de respeto. Eso es ser siervos, y lo explico qué significa siervos para mí. Me mandó cualquier cosa, porque mandan de todo. Sí. Ahora terminaron con las cadenas católicas porque se dieron cuenta que hay un negocio montado muy grande. Pero el que monta los negocios sabe muy bien cuál es el segundo que puede colocar, y la gente se engancha. Entonces, hay que contestar en el momento para que el otro sepa que es su gran amigo, para ponerle un corazón y que siempre está presente con él. Y el hijo que está al lado, que le está diciendo, mamá, me serví la leche, tiene que esperar. Sí, hay una cosa de inmediatez, que uno se siente como obligado a contestar, y hay una adicción también, se está estudiando hoy en día la adicción a la tecnología. El tema va a ser lo que uno ve muchas veces, el vínculo madre-hijo. Vamos a ir a otro tema que tiene que ver con eso. Uno ve a la madre dando de mamar al nene, y ese contacto visual que tendría que estar está puesto en el teléfono. Entonces también hay que ver las nuevas formas de vincularse que va a tener los adultos con los niños. El teléfono todos lo necesitamos, todos lo usamos, y es mucho más que un teléfono. Uno maneja las redes sociales, puede contestar un mail en el momento. El tema es que uno tiene que controlar el uso que le da. ¿Sí? Porque pasa de ser algo útil para uno a ser una adicción. Hay gente que no puede no mirar su teléfono. Es algo como servil. Yo lo necesito por mi trabajo. Cuando yo no lo tenía, también trabajaba. Sí. Entonces digo, perdónenme, a ver si me llaman por mi trabajo. Y si me llaman por mi trabajo, que esperen. No soy una obstetra. No, uno no. Yo no hago emergencias. A mí me llaman después de determinada hora del día, no atiendo el teléfono, cuando no conozco, obviamente. Pero hay una cosa de poca tolerancia a la frustración y a la espera, que pasa en todo, y uno lo ve en los chicos. Si uno le da ya el teléfono, es un escándalo. Entonces es un chupete electrónico para los nenes hoy en día. Claro, cuando yo amamanté a mis hijos, decían que dar leche es dar amor. Sí. Pero dar amor cuando uno realmente se lo está dando, y el amor no se lo está dando al teléfono. Eso es lo que hay que ver qué pasa acá con las nuevas generaciones cuando tienen padres adictos al teléfono. Porque el vínculo que se crea entre madre e hijo es a través de la mirada en esos momentos y del compartir. Sí. Hoy en día la mirada no está puesta en el niño, o sea, el chico no se siente identificado. Hay lugares, y yo los aplaudo, donde, yo voy mucho a eventos, congresos, jornadas, etcétera, que se perdió el hábito, pero hasta hace 2 o 3 años atrás se ponía el celular en un rincón antes de sentarse, porque es una falta de respeto que uno esté escuchando a un profesional y con el teléfono para abajo. Entonces, a mí la verdad que hay cosas que me supera. Danos consejos para sanear el cerebro de todas las adicciones de diferentes clases que entran. Y no, para hacerte la pregunta te la hago completa. Eso es muy complejo. En realidad uno debe tener en cuenta qué cosas le sirven a uno y qué cosas no, y cómo controlar, ¿sí? De la misma manera que uno evita fumar, ¿sí? Si no es fumador, o trata de fumar menos, si es fumador no puedo dejarlo. El teléfono hoy en día, o las redes sociales, que no tiene que ver con el teléfono, puede ser el uso de la computadora, también se están comportando como un sistema de adicción. Uno tiene que limitar tiempos, ¿sí? Poner qué tiempos uno va a utilizar el teléfono, en qué momentos, ponerse no sé, uno se va de vacaciones y yo el teléfono pongo en modo avión, lo uso de cámara de fotos y no existe más. Salvo la noche que doy señales de vida en mi familia, pero
Uno debe darse cuenta que yo era muy feliz cuando no tenía teléfono, me iba a mi casa y nadie me podía encontrar hasta que volvía. O sea, no esta cosa de a qué hora llegás, dónde estás, esta cosa persecutoria que uno puede tener o pueden tener los amigos con uno. Así que si no llegaste ya, ¿dónde está? Entonces uno tiene que marcar las pautas de lo que uno quiere hacer, hasta dónde le va a dar permiso el teléfono para meterse en su vida. Totalmente. Acostarse y apagar el teléfono o dejarlo en silencio para que no vibre, que no te despierte, porque te altera el sueño, con la pantalla vuelta para abajo para que si te llega un mensaje o un mail, lo que sea a la noche, esa luz no te despierte porque te puede generar despertares. Sí, hay muchos que nos sentimos identificados en algunas partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo me casé hacia lejos, no tenía teléfono, porque no había, nunca me voy a olvidar, no hay cable par, decían. O sea que los 5 primeros... Yo venía de una familia que teníamos la suerte de tener un teléfono, que se usaba por necesidad. Sí. Y después pasé a que me tenían que llamar del trabajo y yo no tenía teléfono y no había celular. No. Y vivimos todos bien, porque trabajaba perfectamente. ¿Había teléfono que se ponía candado? Bueno, yo a esa parte no llegué. Había teléfonos que se ponían candados para que hablen menos, para que no hagan llamadas a larga distancia. Claro, porque era caro. Exacto. Bien. ¿Hay algo para agregar? ¿Quedó algo en el tintero como buena maestra? No, usar el cerebro. En lo que a uno le gusta, le dé placer, es la mejor forma de estimularlo y mantenerlo ágil. Perfecto. Yo te agradezco mucho la charla y desde ya formas parte de nuestro staff. Muchas gracias por la invitación, un placer haber estado acá. Bueno, vamos al corte, por favor. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con el doctor Héctor Julián. Con el doctor Héctor Julián ya nos conocemos hace 30 años. Yo transmití 10 años desde el Hospital de Pediatría, el Garrahan sí, pero también 10 años desde el Santo Yani, que es
precisamente de donde conozco al doctor Héctor Julián. Muy buenos días, Héctor Julián. ¿Cómo te va, Ana María? Un placer de estar nuevamente contigo. Igualmente, Héctor, igualmente. El tema, que concertamos es una reconstrucción mamaria. ¿Hay algún tipo de novedad en cuanto a la reconstrucción mamaria? En verdad, diríamos que grandes novedades no hay. Pero primero digamos que el cáncer de mama tiene una incidencia que asusta. Estamos hablando de un 12% de las mujeres llegan a tener cáncer de mama. Un 12%. La incidencia es alta, ¿no? Entonces, la reconstrucción mamaria está en relación a la patología, que es cómo se operó la mama. ¿Se le sacó el músculo? ¿No se le sacó el músculo? ¿Fue grande la cirugía? ¿Fue chica? ¿Fue una mama? ¿2 mamas? Y en base a eso es que se hace la elección de la reconstrucción. Estos nuevos tiempos, cuando la cirugía no ha sido tan radical como la que se usaba en el pasado, se usa mucho las inyecciones de grasa. Por excelencia es el lugar para hacer las inyecciones de grasa, el cáncer de mama. Grasa corporal de la propia paciente. Se le extrae paciente. Grasa de otro lado y se le coloca ahí. Ahora La te hago una ventaja de pregunta. eso es que podés ir haciendo en varias sesiones y vas comparando con la otra mama hasta que logres un tamaño similar. Te hago una pregunta. Esto te lo pregunté hace muchos años atrás, porque el cirujano plástico y reconstructivo que tenemos es el doctor Héctor Julián, por eso no tengo duda. ¿Esa grasa no se reabsorbe? Bueno, siempre la reabsorción de la grasa fue uno de los problemas que venimos teniendo hace muchos años. Pero ahí hay la posibilidad de hacer algunas cuestiones quirúrgicas como canales y todo ese tipo de cosas para que la grasa, digamos, como un injerto que prenda. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos operaste una sola mama y tu objetivo es reconstruir la otra mama y llevarla al tamaño de la otra, lo tenés que hacer en varios pasos sucesivos. Quizás lo tengas que hacer una vez cada 2 meses, ir inyectándole la grasa. Parte se va a reabsorber, pero gran parte va a quedar. Y es probable que en 2 o 3 sesiones logres una mama muy natural y muy linda. Por ejemplo, ¿se puede sacar tejido de la parte de cadera y colocarlo? La reconstrucción mamaria la puedes hacer llevando tejidos, haciendo una transferencia de un lugar y llevarlo a la mama. Eso lo vas a hacer cuando necesites mucho tejido, cuando el músculo no esté, cuando simplemente vemos que la mama lo único que tiene es una piel pegada. Entonces ahí se usa ese tipo de reconstrucciones. Esas reconstrucciones se hacen de 2 formas. O llevando todo, trasladándolo, se llaman colgajos, o seccionando, obteniendo el tejido y haciendo una microcirugía, donde se suturan las arterias para darle vida al tejido ese que se traslada de otro lado. Lo más común no es tan de cadera, sino lo más común es el abdomen. Entonces ahí viene la gran evaluación que tiene que hacer el cirujano. ¿De abdomen, grasa o tejido? No, todo se lleva, músculo, grasa y piel. Perfecto. Entonces ahí evaluamos y decimos, esta paciente la beneficiaría también que le saquemos un poquito de pancita. Entonces le sacamos una porción de la grasa abdominal con la piel y el músculo y lo llevamos hacia la mama, lo trasladamos como por un túnel por debajo del resto de las estructuras, hacemos como una especie de túnel y llevamos todo eso a colocarlo. Eso lo ideal se da cuando la paciente ha perdido las 2 mamas.
Con eso podés llegar a reconstruir las dos mamas y te deja un resultado bastante satisfactorio. Por ejemplo, Julián, si la paciente le sacaron una mama, quedó la otra, pero bueno, una paciente mayor de, ponele, 60 años, donde la mama que le queda a la de ella es una mama que está caída, una mama grande. ¿Se puede sacar tejido de la mama que tiene de ella para poner en la otra que le falta? Yo te voy a hacer todas las preguntas. No, yo lo que te quiero insólitas, contar que esa es una operación bastante antigua, ya no la hacemos más. Es la operación de Ponte, un brasilero que dividía la otra mama y trasladaba de una mama, la dividía en dos y una parte la ponía en el otro costado. Era una cirugía que se hizo, en algún tiempo tuvo alguna moda y después ya dejó de utilizarse ese tipo de cirugía. Por ejemplo, ¿por qué dejó de utilizarse? Porque a mí me... Porque los resultados estéticos, no te olvides que hoy hay pacientes que te dicen quiero salir del quirófano ya y no enterarme que fui operada de un cáncer de mama. Perfecto. Que me hagan la reconstrucción de manera inmediata. Bien. Lo primero que tiene que hacer el cirujano es hacer la operación más adecuada para el caso y la menos cruenta. A veces, cuando nosotros sacamos simplemente una parte del tejido mamario y tenemos gran parte que nos queda, podemos colocar una prótesis y eso es lo mejor que hay. No hay otra cirugía mejor que esa. Cuando vemos que la cirugía requirió, y eso lo ordenan los oncólogos, que dicen, no, sacame todo, sacame el músculo, entonces ahí nosotros vamos buscando de dónde vamos a sacar. Imagínate vos que tenemos una paciente flaquita, delgada, que no tiene en la pared abdominal prácticamente nada, y sacarle los músculos le vamos a hacer más daño que beneficio. Entonces buscamos otros tejidos. Tenemos el dorso. Hay un músculo que se llama el dorsal ancho, que lo trasladamos y lo ponemos en la mama, ahí es piel y músculo, y abajo podemos poner una prótesis. El tema es la elección. Yo creo que la gran inteligencia del cirujano es elegir el procedimiento adecuado para el paciente, no para él, no que lo que le guste a él. Totalmente. La última palabra siempre la tiene que tener el cirujano, porque ahora está muy de moda el hecho de ponerse de acuerdo el médico y el paciente. O sea, si yo te digo algo descabellado, no me puedo poner de acuerdo, no se tiene que poner de acuerdo el profesional conmigo. Pero, por ejemplo, vamos a suponer una persona que la operaron hace 10 años y decide después de 10 años colocarse la mama, ¿no es cierto? Por diferentes motivos. ¿Qué pasa? Le ponemos una prótesis. ¿Qué pasa con una prótesis? ¿Y qué pasa con la otra mama natural que obvio no está en condiciones? No, el tema es así. Vos cuando vas a colocar una prótesis ahí donde le falta la mama donde fue operada, vas a colocar una prótesis que se parezca a la otra mama. Y la otra mama, si está caída, le haces un procedimiento estético que se llama de las peccias para levantar esa mama caída. Siempre vos tenés que tratar de ser simétrico. El arte consiste en hacer una mama que se parezca a la otra. Cuando vos ves que a la otra hay que tocarla un poquito, hay que retocarla para que se parezca a la nueva que estás haciendo, haces todo eso, haces todo lo necesario para lograr dos mamas lo más parecida posible. Yo digo que hacen un trabajo realmente artesanal, ya sea también con la rinoplastia o operación de nariz. Uno ve por la televisión, ahora ya es como que son mejores, ¿no? Los tipos de nariz, pero que quedaban esas narices para arriba tipo Pinocho, y que realmente era una nariz de cirugía. Todo fue avanzando y también en este campo. Yo me quedé con lo que vos dijiste, que cada día hay más pacientes con cáncer de mama. Y
yo opino por todo lo que aprendo de los profesionales, de los oncólogos y profesionales de la salud que nos visitan, que las mujeres tenemos tendencia quizá por nuestra sensibilidad o que nos estresamos más fácilmente a depositarlo en nuestra mente, y nuestra mente puede hasta llegar a bajar la parte inmunológica y poder hacer lo que el organismo de uno puede, y aparentemente lo más fácil es hacer un cáncer de mama. ¿Qué opinas de esto? Esto ya se estudió en Inglaterra hace bastante tiempo, y sobre todo el cáncer de mama, y se lo relacionó mucho con problemas que han tenido las pacientes. Incluso te diría que el divorcio, en algunos casos las separaciones personales, era uno de los motivos que generaba un estrés muy fuerte y los pacientes desarrollaban un cáncer de mama. Se lo vinculó mucho con el tema inmunitario. De todas maneras, yo creo que ya de por sí es alarmante que 12 sobre 100 tengan cáncer de mama. Es tremendo. Es tremendo. Mucha cantidad. También se habla mucho de la resiliencia, ¿no es cierto? Cómo lo toma cada uno y cómo puede superarlo, y otros no pueden superarlo. Pero bueno, hay un dicho muy viejo, mente sana en corpore sano. Yo creo, ¿no? que metiendo un bocadito, sí. Yo creo que el año 2016 es un año bisagra en lo que es el cáncer. En el 2016 los premios Nobel, creo que un japonés y un americano que trabajaron, y bueno, descubrieron una cosa que te lo traduzco al castellano. Siempre la célula cancerosa engañaba. Por una forma u otra engañaba al organismo que no podía reaccionar. Estos señores, doctores, grandes genios, descubrieron cómo hacer para que esas células cancerosas no lo engañen al organismo y el organismo pueda reaccionar contra ella. Genial. O sea que el 2016 es la gran bisagra de todo esto. Bien, ojalá se pueda aplicar en todos los Se países está aplicando del mundo. ya, y se están tratando pacientes con cánceres avanzados con Bien. este tipo de terapias. Bien, siempre con novedades. Te agradezco mucho, Héctor Julián, me quedaría horas, pero bueno, nos excedimos en el tiempo. Adelante, por favor. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Look 5D transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo, depilación definitiva, masajes, maquillaje, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D, Formosa 389, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con nuestro programa. Ya estamos con el doctor Tomás Gripo, ya lo presenté, y con él vamos a hablar de adelantos en el tratamiento quirúrgico de glaucoma. Algunas veces confundimos presión arterial con presión ocular. Muy buenos días. Buenos días, Ana María. Confundimos, ¿no es cierto?, una presión con la otra. ¿Tiene algo que ver? No hay una relación directa entre la presión intraocular y la presión arterial. El glaucoma, como sabemos, es una enfermedad que produce ceguera, es la causa número 1 de ceguera irreversible a nivel mundial. Y el tratamiento que tenemos es bajar la presión intraocular. Hay varias maneras de bajar la presión intraocular, con medicinas, con láseres,
con cirugías, y hoy la idea es hablar un poco sobre las nuevas cirugías que existen en la Argentina, que nos permiten controlar esta enfermedad que es muy frecuente en la población en general. Llega en personas adultas mayores hasta cerca de un 4%. Cuando uno habla de la vista, de pronto el ver, el paciente dice, ¿y si quedo ciego? Bueno, ese es el temor de muchos pacientes cuando les hacen el diagnóstico de glaucoma. La realidad es que un porcentaje de esos pacientes llegan a la ceguera, pero aquellos pacientes que son diagnosticados a tiempo y manejados adecuadamente, es muy poco probable que en el transcurso de su vida lleguen a quedarse ciegos, como el paciente se lo imagina que se puede llegar a quedar. ¿Sí? Es una enfermedad que la mayoría de las veces es muy asintomática en los estadios iniciales. Por eso la importancia de los chequeos regulares y los diagnósticos tempranos y el tratamiento adecuado, sin que esta condición sea ignorada, ¿no? En lo que respecta a las nuevas terapias, tradicionalmente en el glaucoma, cuando las medicinas fracasaban o los láseres fracasaban, se procedía a hacer cirugías tradicionales que tienen una antigüedad. Las trabeculectomías, por ejemplo, que es el gold estándar, se desarrolló en la década del 60, ¿sí? Con lo cual veníamos haciendo un poco esa misma cirugía modificada. La otra cirugía que se solía hacer es colocar válvulas, todo para bajar la presión del ojo, ¿no? Y esas válvulas también, o sea, tienen más o menos 40 años. Desde el 2016 en adelante, en nuestro medio, se empezaron a implementar cirugías que son mucho menos invasivas, que son efectivas, de muy bajo riesgo, al ser mucho menos invasivas, ¿sí? Estas cirugías nuevas no necesariamente reemplazan a las cirugías tradicionales, que son muy efectivas, ¿sí? Pero la analogía que yo siempre hago es, antes teníamos un martillo y no nos quedaba otra que darle a los clavos o a los tornillos con el martillo. Hoy día tenemos las herramientas como para individualizar el cuidado de cada paciente, ¿sí? Al tornillo lo vamos a ajustar con un destornillador y no le vamos a dar con un martillo, ¿sí? A mí personalmente, como sabés, yo estuve muchos años en Estados Unidos, o sea, es donde hice toda mi carrera, fueron 10 años, y me pasó que cuando regresé a la Argentina en el 2013, o sea, yo ya venía acostumbrado a hacer estas cirugías en Estados Unidos, y cuando llegué a la Argentina era como una vuelta atrás, era volver a hacer las cirugías que se venían haciendo hace décadas, que en algunos casos presentaban riesgos más altos, ¿sí? Siempre uno como médico hace un análisis entre los riesgos y los potenciales beneficios para el paciente a la hora de decidir una intervención. Y muchos pacientes que capaz no tenían un glaucoma tan descontrolado o no necesitaban presiones tan bajas, no quedaba otra que hacerles estas cirugías más agresivas. Hoy día tenemos esas herramientas que permiten individualizar bien el cuidado, ¿sí? Desde el 2016 en adelante, muchas de estas cirugías o las traje, o digamos fui pionero en la implementación de eso, que es una cosa de las que me enorgullezco. Totalmente. Y la verdad, tiene muy buenos resultados y me ha traído grandes satisfacciones. Ojo, no son cirugías, digamos, que uno inventó. Son cirugías, por ejemplo, el trabectome, que se hacen hace 20 años en Estados Unidos, ¿sí? En Alemania, en Japón. Los iStents también se empezaron a hacer hace 2013, 2014. Y bueno, esto también trajo una revolución a nivel global del tratamiento del glaucoma, ¿sí? Porque ahora a muchos pacientes se los puede tratar antes, con lo cual evitas no solo que se queden ciegos, pero también evitas tener que hacer intervenciones más agresivas en el tiempo, ¿sí? ¿Se puede decir que el glaucoma es hereditario? El glaucoma tiene un componente hereditario. El glaucoma en realidad es una bolsa de gatos, ¿sí? O sea, por definición, el glaucoma es daño del nervio óptico, que es el cable que conecta el ojo con el cerebro. Ahora, hay múltiples causas que pueden producir eso, ¿sí? Definitivamente hay un componente genético para distintos tipos de glaucomas, pero uno puede sufrir glaucoma, luego tener un trauma en el ojo, ¿sí? Puede sufrir glaucoma producto de una inflamación crónica en el ojo. Después tenés los glaucomas primarios de ángulo abierto, que son los más frecuentes, que sí tienen un componente hereditario, o glaucomas pseudoexfoliativos. También la anatomía del ojo puede favorecer el desarrollo del glaucoma, o mismo cirugías oftalmológicas
pueden producir como consecuencia un glaucoma. ¿Sí? Y, por ejemplo, un estrés fuerte puede llevar al glaucoma si el organismo está preparado, ¿no? Para eso. No hay una relación directa entre glaucoma y estrés. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿tiene algo que ver mi presión intraocular? Porque lo asocian con la presión sistémica, ¿no? ¿Tiene algo que ver mi presión intraocular con que estoy pasando por un periodo de estrés? La realidad es que a algunos pacientes la presión les baja con el estrés y a otros les sube, con lo cual uno no lo asocia. ¿Y la operación, por ejemplo, cuánto dura? Bueno, las cirugías tradicionales de glaucoma, una trabeculectomía, una colocación de una válvula, puede llevar una hora y media. ¿Sí? Estas cirugías nuevas consisten en pequeños implantes. Por ejemplo, el iStent es el implante más pequeño del mundo, mide 1 milímetro. Es un implante de titanio, uno entra al ojo, lo coloca y sale. O sea, son 5 minutos en realidad. Y por ejemplo, el trabectome, o sea, el ojo, y esto lo explico para que se entienda un poco mejor, el ojo produce líquido, ¿sí? Es como una bombita de agua, ¿no? Tiene una canilla que produce líquido. Ese líquido se tiene que drenar constantemente a través de una rejilla, ¿sí? Muchas veces se daña esa rejilla, con lo cual el líquido ya no puede salir, y es ahí cuando aumenta la presión adentro del ojo. Bueno, el trabectom es una herramienta que permite eliminar esa rejilla. Cuando esa rejilla no funciona, ya no cumple una función, salvo obstruir la salida del líquido. Entonces, cuando lo eliminas, estás facilitando nuevamente la salida del líquido. Y esa cirugía puede llevar también 15 minutos. ¿Sí? El posoperatorio, no hay mayores limitaciones para los pacientes. Decimos en nuestra jerga que es casi como una cirugía de catarata, donde generalmente el paciente al día siguiente ya está viendo muy bien y ya va retomando sus actividades usuales. ¿Y es por única vez esa cirugía? Esto es otra analogía que yo le hago a mis pacientes. O sea, mi objetivo es que ese paciente no pierda visión a lo largo de su vida. ¿Sí? Y más allá de que hay cirugías de glaucoma que pueden durar toda la vida, uno no puede garantizarlo. No necesariamente van a durar toda la vida. Entonces, ese plomero que soy yo, que básicamente destapa esas cañerías, usa su cajita de herramientas a lo largo de la vida del paciente para evitar que pierda visión. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, algunas cirugías duran para siempre, otras pueden fracasar después de un par de años, pero ahí es cuando hacemos otra cirugía y vamos manteniendo al paciente controlado en el tiempo. ¿Sí? Más que claro, realmente. Te voy a sacar de tema en un chiquitín, no más. ¿Por qué actualmente uno va en el subte, va en el colectivo, o va por la calle, o está en un restaurante, y ves la gente, generalmente mujeres, con las gotitas para el ojo seco? ¿Se secaron todos los ojos o hay gente que lo necesita y hay gente que no lo necesita? Bueno, hay factores propios de la persona y factores ambientales que favorecen al desarrollo de ojo seco. ¿Sí? Muchas veces las mujeres con los años, cuando entran en la menopausia, etcétera, producen menos lágrimas y eso puede favorecer el ojo seco. ¿Sí? Pero la realidad es que vivimos en un ambiente con mucha polución. ¿Sí? Y esa polución también produce inflamación en la superficie del ojo, que termina facilitando el desarrollo de ojo seco en aquellas personas proclives. ¿Sí? Es una enfermedad multifactorial. ¿Sí? La dieta de uno puede afectar. Cuando estamos en ambientes climatizados, ¿sí? Con aires acondicionados o calefacción, eso tiene muy poca humedad, lo cual también puede favorecer el ojo seco. Y cuando estamos constantemente frente a las pantallas, tendemos a parpadear menos, lo cual también puede favorecer el ojo seco. O sea, el ojo está cubierto por una lágrima, y la lágrima a su vez tiene varias capas, y si la superficie del ojo que produce esas distintas capas se va deteriorando por la inflamación crónica, etcétera, va produciendo que esa lágrima ya no sea tan buena calidad. Entonces es un círculo vicioso en el que estamos metidos. Hay personas que dicen, yo no tengo ojo seco porque tengo lágrimas, pero la lágrima estás diciendo que puede ser de mala calidad. Totalmente, totalmente. Y es algo muy interesante. Hay pacientes que uno los ve clínicamente y cuando los mira dice, wow, este
paciente tiene que tener muchos síntomas, sin embargo no se quejan de nada. Exacto. Y hay gente que el ojo se ve perfecto y sin embargo se quejan de síntomas de ojo seco. Es cierto, y es la última pregunta. Me quedaría horas charlando porque, o sea, me apasiona el hecho de tener una persona realmente tan capacitada como vos, que ha estado tanto tiempo en el exterior capacitándose y trayendo cosas a nuestra querida Argentina, pero bueno, el programa tiene un tiempo de duración. Con respecto a esto que escuché, cuando uno empieza con las gotitas para ojo seco, la tiene que usar de por vida. ¿Eso es cierto? La realidad es que hay muchos tratamientos para el ojo seco. La lágrima en realidad es como tomar aspirina para el dolor, ¿sí? O sea, mengúa un poco la sintomatología, pero no está tratando los problemas de base. Un paciente con ojo seco hay que hacerle un examen exhaustivo, que tal vez incluye exámenes de sangre, etcétera, para ver qué es lo que está produciendo ese ojo seco, ¿sí? Y se lo ataca también desde múltiples ángulos. Así que no es tan simple como solía ser. Perfecto. Yo que soy mal pensada después de 30 años de profesión, pero soy muy mal pensada, no es lo que estás diciendo vos, yo digo, bueno, sacaron la gotita y la quieren vender. Entonces, lo que vos dijiste para mí es sensacional. Si uno tiene presión, hay que ver el origen de la presión, porque es un síntoma. Si uno tiene un ojo seco, hay que ver qué origina el ojo seco, Totalmente. no mojarlo. Totalmente. Muy bien, dentro de poco vas a tener una paciente. Bien, muchísimas gracias, doctor Héctor Julián, muchísimas gracias, Mariano Favaloro, por estar hace 19 años conmigo. Qué decir del doctor Gripo, que bueno, me encanta cada vez que viene, y también agradezco mucho a la licenciada Fernanda López, que se tuvo que retirar porque tiene una actividad. Bien, con respecto a la audiencia, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y será hasta la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.